Plan de lectura día 3, mes 11. En Ezequiel capítulo 7 vemos que Ezequiel recibe una palabra urgente de parte del Señor, quien con mucho énfasis señala que viene el fin sobre Israel, sobre Judá en este caso, debido a sus pecados, y su ojo no perdonará, no tendrá misericordia. Él ya se ha determinado a juzgar por el pecado ya irremediable de este pueblo, y en esto también ellos sabrían que Él es Jehová. Y vemos entonces que ellos morirían de distintas formas, de espada, de enfermedad, de hambre, pero su juicio caería sin dudar sobre este pueblo, y en ese juicio no los podrían librar a ellos ni su plata ni su oro. Es decir, no importaba cuán ricos fueran, no importaba su rol en la sociedad, su posición, la destrucción venía y ellos buscarían la paz, pero no la encontrarían. Y además buscarían palabra en ese momento, pero dice acá, la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Es terrible en realidad la situación, y podemos ver también que cuando aquellos que deben predicar la palabra se dedican a predicar otras cosas y ya no se vuelcan a la palabra del Señor para buscar en ella la sabiduría y la verdad, lo que podemos ver es un juicio del Señor sobre sobre su pueblo también. Y es terrible ver que esta es la realidad hoy día. Y termina entonces este capítulo diciendo: sabrán que yo soy Jehová. Y después del capítulo 8, Ezequiel es llevado por el Señor en visión a Jerusalén, y allí puede ver en el templo mismo las distintas abominaciones que se están cometiendo. Recordemos que reyes como Acaz o Manasés habían puesto ídolos en el templo. Y podemos ver que Ezequiel va en visión, llevado por el Espíritu, y ve que ancianos en Israel, que mujeres, que hombres, están adorando a distintos ídolos abominables. Y están haciendo distintas abominaciones, y piensan que el Señor ya no los ve, piensan que el Señor no está en conocimiento de lo que ellos están haciendo, y en la misma casa del Señor, donde debía ser adorado solo su nombre, donde debía ser proclamado el nombre del Señor y enseñada su palabra, ellos estaban cometiendo las más terribles idolatrías y las más abominables prácticas, en donde ellos dejaban entonces la adoración del Dios verdadero. Y entonces el Señor le dice: ¿es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Esto nos debe llevar a reflexionar entonces que aún en la iglesia también se pueden cometer idolatrías y abominaciones. Eh, se, Se puede en realidad estar adorando ídolos, se puede caer, como decía Colosenses capítulo 2, en filosofías, en huecas sutilezas, en vanidades de este mundo, y en lugar de predicar la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Por tanto, tengamos cuidado, identifiquemos también los ídolos que podemos estar adorando y sin darnos cuenta muchas veces, o por supuesto llenos de culpa también, por haber adoptado al mundo dentro de la iglesia. Tengamos cuidado con estas cosas. Y después en el capítulo 9 vemos entonces que viene la muerte de los culpables. En esta visión Ezequiel entonces puede apreciar cómo vienen 6 destructores de parte del Señor, y además de ellos un hombre vestido de lino, un varón vestido de lino, que podemos también ver que es una representación de Cristo, ya que pone una señal en la frente de aquellos que son verdaderos creyentes y que no se han rendido a la idolatría, sino que claman por estas abominaciones que se están cometiendo. Nos recuerda también al sello de Apocalipsis sobre los creyentes, en el capítulo 7, en el 9, en el 14 de Apocalipsis, que es el sello que el Señor pone en la frente de los suyos para que no les llegue la ira. Y vemos entonces que aquellos que no tenían el sello en su frente iban a ser totalmente muertos. Y podemos ver que el sello consiste también en la verdadera fe al Señor y el rechazo de la idolatría, también como ocurre en Apocalipsis. Y vemos que el hombre vestido de lino, que podemos entender que es una representación de Cristo, está vestido como sacerdote, y una de las labores de los sacerdotes era distinguir entre lo puro y lo impuro. Y él, con esta herramienta del escriba, este tintero, él debía marcar entonces a los verdaderos creyentes. Podemos también entonces confiar en que si hemos creído en Cristo verdaderamente y somos fieles a su evangelio, el Señor nos ha marcado para que no nos alcance la ira. Y por tanto debemos procurar esto, debemos procurar estar en Cristo
Solo en Cristo seremos sellados para que no nos alcance la ira venidera. Y si ese día de la ira llega y no estamos en Cristo, seremos destruidos junto con todos sus enemigos, porque precisamente si no estamos en Cristo somos sus enemigos. Por tanto, procuremos ir por la fe a los pies de Cristo. El Salmo 105 ya fue comentado en la primera parte de este plan, y Proverbio 26-28 nos sigue hablando de la importancia del hablar y de usar la lengua de manera que agrade al Señor, porque la lengua falsa atormenta a aquel a quien ha herido, y la boca lisonjera, la boca que a través de palabras aparentemente llenas de elogio o de buenas intenciones, esconde una verdadera mala intención. Esas palabras hacen resbalar. Por tanto, tengamos cuidado, tanto de quienes tienen este hablar impío como de nosotros, no caer en esta forma de hablar impía. Por último, en Hebreos 5 se nos muestra la misión del sumo sacerdote, el llamado y también cómo es constituido un sumo sacerdote, y Cristo declarado como sumo sacerdote. Y luego el autor hace una amonestación a los que reciben la carta, a los hebreos. Entonces, primero, en cuanto a la misión del sumo sacerdote, vemos que es constituido, dice, a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, es decir, representa a los hombres ante Dios y presenta entonces ante el Señor las ofrendas, los sacrificios por los pecados del pueblo. Y por otra parte también formaba parte de su llamado el ser paciente con los ignorantes y extraviados, sabiendo que él mismo como sumo sacerdote era débil. Y eso lo llevaba a que debía ofrecer sacrificios no solo por el pueblo, sino también por él mismo, como vemos en Levítico 9. Y esto después va a ser desarrollado por el autor de Hebreos como un punto para demostrar por qué Cristo es un mejor sumo sacerdote, el definitivo, ya que él no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, ya que no cometió pecado. Entonces, acá ya se delinean dos órdenes según las que una persona es ordenada sacerdote o sumo sacerdote. Una orden es la orden de Aarón y otra es la orden de Melquisedec. Solo Cristo, por supuesto, es sacerdote según la orden de Melquisedec. Y vemos entonces que Cristo no se ordenó a sí mismo sumo sacerdote, sino que el Señor, el Padre, lo declaró así. Y ahí entonces le aplica el texto del Salmo 2, cuando dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ese yo te he engendrado hoy se le dan dos sentidos en la Escritura principalmente. Uno es la resurrección y otro es la constitución como sumo sacerdote, que según vemos en este pasaje son cosas que están relacionadas. Y vemos también que fue declarado para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Después va a seguir desarrollando esto. Y vemos entonces que Cristo fue oído en cuanto a su clamor y sus lágrimas para ser librado de la muerte por el Padre, y él, como hombre, en su naturaleza humana, fue perfeccionado en obediencia. Él aprendió mediante también los padecimientos y fue perfeccionado en obediencia, y así pudo ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y vemos entonces que si Cristo fue perfeccionado también a través de la aflicción y el sufrimiento, nosotros también, como creyentes, el Señor nos perfecciona de esta manera. Y si Cristo sin pecado fue perfeccionado así en su naturaleza humana, cuánto más nosotros siendo pecadores. Dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces podemos confiar en nuestro Señor, quien padeció en nuestro lugar, quien fue sumo sacerdote y es sumo sacerdote eternamente para siempre, según el orden de Melquisedec, y es entonces autor de nuestra salvación. Y fue declarado entonces por Dios sumo sacerdote. Y luego hay una amonestación del autor de Hebreos a quienes reciben la carta, ya que quisiera explicarles mucho más de estas cosas, pero ellos se habían hecho tardos para oír. Y debían ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, pero tenían necesidad de que se les enseñen las cosas básicas, que acá se describen como leche. Esto es importante porque nos dice que la iglesia, los creyentes, deberíamos ir madurando con el tiempo. Y se esperaría de nosotros que, dada cierto tiempo en la fe, entonces pudiéramos ser ya incluso maestros.
pudiéramos recibir ya enseñanza más sólida. Eso nos dice que entonces la actitud del creyente no debe ser la mediocridad o la negligencia. No podemos contentarnos con simplemente, bueno, ya soy salvo y no crecer en esa salvación. Y el no crecer en la salvación, en permanecer en inmadurez, es un pecado y es una actitud completamente reprochable. Entonces acá compara al niño en la fe que necesita leche, y esa no es una condición en la que deberíamos perpetuarnos, sino que debería ser solo el comienzo de nuestros pasos en Cristo. Y por otra parte tenemos los que han alcanzado madurez y ellos pueden alimentarse de alimento sólido. Procuremos este alimento sólido, procuremos la madurez, no seamos flojos, no seamos negligentes en el uso de los medios espirituales que el Señor nos ha dado, los medios de gracia, que son la oración, la lectura de la palabra, el participar de los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo y también la comunión de los santos. No seamos negligentes en estas cosas, en congregarnos y en todo lo demás que acabo de mencionar. Y fijémonos que los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es simplemente un asunto de conocimiento, claro que sí implica el conocimiento. Eso mismo está diciendo acá, que es, el alimento sólido implica una enseñanza más profunda, pero también es algo muy práctico. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es decir, los que en su vida diaria, ya al creer y obedecer la palabra y al aplicarla a su vida diaria, pueden discernir entonces qué es lo bueno y lo malo. Procuremos esta madurez entonces, el Señor nos ayude y exhortémonos también a esto.